Bueno, para analizar estas propuestas ya estamos conectados con Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Señor de la Flor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Gusto estar contigo. Bueno, en principio conocer si se han podido reunir ya con el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, o quizá con el nuevo ministro de Energía y Minas para conversar sobre el rumbo de acción de este gobierno sobre un sector tan importante como el minero, el petrolero, el energético. Sí, Omar, el día de ayer tuvimos una primera reunión de carácter general y protocolar en la que participaron, además de la sociedad, otros 12 gremios. Fue una oportunidad, yo diría, importante para conocer de primera mano del ministro de Economía algunas de sus principales ideas respecto de los lineamientos que en materia de política económica va a imprimirle a su administración. Y por otro lado, también una oportunidad para que el ministro pueda tomar nota de algunas de las principales inquietudes y preocupaciones que tiene el sector empresarial. También hemos sostenido una reunión hace 2 semanas con el ministro Merino, el ministro de Energía y Minas, también una primera reunión de aproximación preliminar en la que tuvimos la oportunidad de escuchar sus principales objetivos y algunas de las inquietudes que estarían animando su gestión al mando del ministerio. Entiendo que una de las principales propuestas y además una de las principales banderas del presidente Pedro Castillo es introducir un nuevo impuesto al sector minero en específico. ¿Esto ha sido tocado en la reunión del día de ayer? Y en todo caso, si no lo ha sido, ¿cuál es la visión que tienen desde el gremio? Sí, no hemos entrado en esos extremos. Como le comento, fue una primera reunión de carácter protocolar e introductoria con cargo a ir profundizando las inquietudes específicas de los distintos gremios en reuniones subsecuentes más adelante. En cualquier caso, lo importante, Omar, es recalcar que ya en la actualidad las empresas mineras operan con uno de los regímenes tributarios más gravosos que hay en la industria a nivel mundial. Estamos hablando de una carga que representa prácticamente la mitad de las utilidades, es decir, la mitad de todas las ganancias de las empresas se van al Estado como ingresos fiscales vía impuesto a la renta, regalías, impuesto extraordinario a la minería o el gravamen especial, además de los otros 4 aportes que las empresas hacen, un total de 8 aportes distintos, de manera que ya estamos, yo diría, en el límite, Omar, y cualquier modificación que se plantee hacia adelante puede erosionar de manera significativa la competitividad de la industria. Acuérdate que nosotros competimos para atraer inversión con otras locaciones. Ya en la actualidad el régimen tributario peruano es más gravoso que el chileno, que el mexicano, que el propio canadiense y australiano. Así que hoy por hoy somos la locación que tiene las mayores cargas tributarias. Ahora, se lo pregunto porque, a ver, en la entrevista que le da el ministro de Economía, Pedro Franque, a la agencia Reuters, él cree que todavía es posible aumentar esta carga tributaria sin perder competitividad en el sector. ¿Esto lo ven ustedes posible o no es así, dado ya, digamos, los impuestos que paga el sector minero? Mira, es muy importante precisar otro dato que va a poner en perspectiva esta conversación. En el año 2011 se introdujeron una serie de modificaciones en el marco normativo precisamente con el objetivo de aprovechar lo que en su momento era un ciclo de precios altos para los minerales. Esto fue en el 2011, se introdujo el IEM, que es el impuesto extraordinario, y para las empresas estabilizadas el GEM. Además se modificó la regalía que antes se calculaba sobre las ventas totales para capturar una contribución a partir de las utilidades. Estas modificaciones han sido vistas de manera positiva y de hecho el régimen tributario peruano es modélico y es considerado por los expertos internacionales como un régimen equitativo, un régimen competitivo y un régimen que además maximiza la recaudación fiscal a lo largo de la vida de las minas. Como consecuencia de esas modificaciones y estas cargas adicionales que se impusieron,
ha sido posible que este año seguramente rompamos el récord en materia de recaudación fiscal, casi 12.000 millones de soles, y ese es un estimado conservador, Omar. Es posible que superemos ese monto. Y para los próximos años, con estimados sumamente conservadores, estamos hablando de casi 85.000 millones de soles que van a ser recaudados por el Estado. O sea, en este momento creo que el gran desafío que tiene la administración es cómo hacer buen uso de estos recursos y cómo hacerlo eficaz y eficientemente. Recordemos que la mitad de esta recaudación se transfiere a los gobiernos locales y regionales vía canon, y estas instituciones apenas han podido ejecutar el 60% de sus presupuestos, no siendo el caso de que estén usando esos recursos para cerrar las importantes brechas sociales que todavía arrastramos. Ahora, y entiendo ese debate que también es importante, pero un nuevo impuesto o elevar los impuestos existentes ¿afectaría el flujo de inversiones hacia este sector? Mira, sin dudas tendría un impacto, y nuevamente no hemos tenido esa conversación con el ministro, hemos escuchado con preocupación algunas de estas referencias, pero reitero, no tenemos detalles de ningún plan, y creo que lo pertinente es tener esa conversación, pero reitero, hay una enorme preocupación respecto de un cambio en la regla de juego que se vaya a traducir en una merma y un debilitamiento de la competitividad en el país. Recordemos que en la actualidad apenas tenemos un megaproyecto en camino, que es la inversión de Quellaveco, ya este año Mina Justa entrando en operaciones, y un par de expansiones. Es decir, pasado el horizonte de Quellaveco, no tenemos ningún proyecto significativo de envergadura en nuestra cartera listo a ejecutarse. Entonces tenemos que ser supremamente cuidadosos en plantear una modificación en las reglas de juego, sobre riesgo de afectar la competitividad de una industria que ya está en el límite. Ahora, quizá me equivoque, pero entiendo que en periodos de precios altos como los que estamos viviendo en este momento, con el precio del cobre en niveles récord, lo lógico sería que entre mucha mayor inversión, sobre todo en exploración minera, ¿no? Que es una inversión de alto riesgo, pero que por los altos precios, pues los inversionistas apuestan por meter su plata en los países. ¿Estamos viendo estos flujos de inversión en exploración o qué está pasando en el sector? ¿Cómo están los grandes inversionistas del sector minero del mundo viendo al Perú en este momento desde su punto de vista? Mira, lamentablemente, Omar, la respuesta a estas interrogantes es negativa. La inversión en exploraciones viene cayendo por cuarto año consecutivo. El Perú ha perdido competitividad, y así lo muestra el ranking Fraser. Y esto resulta sumamente preocupante porque finalmente la inversión en exploración es una apuesta por el desarrollo futuro de la industria, y es el primer indicador temprano de pérdida de competitividad, y eso ya lo estamos viendo. Así que reitero el mensaje: tenemos que ser sumamente cuidadosos en replantear reglas de juego en momentos en que además tenemos la gran oportunidad de aprovechar esta cartera importante e interesante de proyectos, casi 60.000 millones, que si se fueran a implementar en la próxima década, Omar, podrían traducirse en casi 2,5 millones de puestos de trabajo y nuevamente duplicar nuestra producción cuprífera. Estas reglas con las que estamos operando ahora, que han sido diseñadas precisamente para ampliar la recaudación fiscal en momentos en que los precios suben, y así lo demuestran los hechos, ha servido para atraer más de 50.000 millones de dólares en inversiones a lo largo de la última década. Así que nuevamente esa es una señal positiva de que este esquema ha funcionado óptimamente, y creo que hay que ser muy cuidadosos en cómo se plantean las cosas. En cualquier caso, nosotros nos mantenemos ávidos a poder conversar y discutir este tema con el ministro de Economía cuando lo estime conveniente. A ver, los precios altos, un ciclo de precios altos, no sabemos si esto todavía va a ser un ciclo como tal, pero al menos es una ola. ¿Podemos estar en el riesgo de desaprovechar esta ola de ciclos de precios altos? Sin dudas, Omar, y por eso nuevamente esta invocación a la cautela y a la prudencia. Tenemos precios altos que no necesariamente se constituyen
en un ciclo, pero sí hay una temporada de precios altos que nos presenta unas oportunidades inmejorables para apalancar la riqueza minera, la riqueza de nuestro subsuelo y transformarla en desarrollo sostenible para todos los peruanos. Eso requiere un esfuerzo deliberado del Estado por fortalecer la competitividad del sector, y para eso pues hay múltiples instrumentos disponibles. Yo diría que quizá el más importante es el de la predictibilidad, el de la estabilidad en la regla de juego y la transparencia. Estos son los tres elementos que necesitamos para atraer esas grandes inversiones que el país requiere a fin de poner en valor estos proyectos. El ministro de Economía, dentro de todo, el ministro Franque, tiene un discurso mucho más conciliador, de paños fríos, o casi de intérprete de las propuestas del presidente Pedro Castillo. Pero el día domingo escuchábamos al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, hablar de la necesidad de la presencia del Estado en actividades estratégicas, ¿no? Entre ellos el sector minero, el sector, el gas natural, por ejemplo. Luego salió el ministro Franque a decir, bueno, que no se iba a expropiar el gas de Camisea, sino que se referían al gasoducto del sur. Pero ¿cómo toman desde el gremio, digamos, las declaraciones del propio Premier? Bueno, Omar, preocupa profundamente este aparente desalineamiento que habría entre el discurso contemporizador, moderado, orientado a generar confianza que tiene con gran esfuerzo el ministro de Economía por un lado, y por otro lado estas declaraciones discordantes y disonantes que viene formulando el presidente del Consejo de Ministros y que solo alimentan la incertidumbre, la duda y la desconfianza entre los agentes económicos. Sí, claro. A ver, estaba revisando no solo el tema de ingresos, sino de exportaciones. En estos primeros 6 meses hemos batido récord en exportaciones en un periodo todavía complicado por la pandemia. Esto entiendo básicamente por nuestras exportaciones mineras. ¿Esto va a poder continuar en la segunda parte del año? Mira, tenemos la gran ventaja de tener el viento de cola a favor. Y eso puede generar un fuerte ímpetu en lo que atañe a la recuperación económica. Hemos batido los récords de exportación. Este va a ser un año récord para las exportaciones, no solo mineras, sino en general. Y ahí vemos un desempeño también notable del sector agroexportador, de pesca. Entonces, tenemos condiciones externas realmente positivas que debemos tratar de aprovechar, pero reitero nuevamente, lo que necesitamos es un marco predecible, transparente y estable. Y declaraciones como las del Premier pues no abonan a generar esa confianza que necesitan los agentes económicos, como tampoco resulta reconfortante y menos tranquilizador estas propuestas que, a pesar de lo señalado por el presidente, el propio Premier viene barajando en torno a la convocatoria y el mecanismo de convocatoria para una asamblea constituyente. Difícilmente un inversionista enfrentando un proyecto de gran envergadura frente a la incertidumbre de no tener claridad respecto del marco normativo con el que se van a regir sus operaciones, difícilmente pues va a acceder al tipo de inversiones que necesitamos, sobre todo en un sector tan intenso en capital como la minería. Ahora, una última pregunta muy específica, señor de la Flor. En el corredor minero del sur, hemos vivido en los últimos días pues nuevamente conflictos, específicamente por la minera Las Bambas. Sin embargo, en la primera semana del Ejecutivo va el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, habla con la población, habla con los manifestantes y se decide suspender estas medidas de fuerza, estas medidas de protesta. Y uno lo que se pregunta es qué se ha prometido desde el Ejecutivo y qué información tienen ustedes desde el propio gremio minero, es decir, qué decisiones se van a tomar para que estas medidas de fuerza paren. Mira, Omar, lo que sabemos es que se dio esta reunión, que se ha suscrito un acta en la que el Premier se ha comprometido a dar soluciones a estos reclamos en un plazo de 60 días. No tenemos mayor información respecto de cómo piensan abordar esta problemática,
Lo cierto del caso es que el resultado de la visita fue positivo, pero nuevamente ahora lo fundamental es ver cuál es la solución de largo plazo que encuentran. El reloj ya está corriendo y resulta muy importante conocer cuáles son los extremos de las soluciones que el Premier está planteando. Perfecto, señor Pablo de la Flor, muchísimas gracias por esta entrevista, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Son las 4:22 de la tarde, hacemos una pausa, no se vayan, venimos con mucho más aquí en Economía para Todos.